¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo va eso? Bueno, me han dicho que fue un exitazo el evento que organizasteis ayer en en la sede del Mallorca, ¿no? En Somos, no muy mal. Sí, sí, fue en la sala 1916 del Mallorca, la sala de trofeos que ahora está habilitada también como pues sala de reuniones, de cenas, etcétera, etcétera. Y alguna rueda de prensa que hemos ido ahí también. Pues mira. Claro, vosotros ahí sí que lo conocéis bien, conocéis bien. La sala VIP, ¿no? Que es como la sala de... Sí, la verdad es muy chula, ahí con la Copa del Rey, con la Supercopa y aparte otros trofeos, campeones de segunda B, de segunda, etcétera, etcétera. No es que tengamos las vitrinas de otros equipos grandes, pero la verdad es que es muy chula, con algo de ropa antigua, de botas antiguas. Es una sala muy chula, muy recomendable, no sé. Antes, ahora con las obras, no sé, el Mallorca hacía tours y la verdad es que es bastante recomendable. Y sí, la verdad es que fue un éxito de aforo, que prácticamente llenamos las 90, 100 plazas que había. Y también yo creo que la gente se fue contenta con las aclaraciones que dieron las dos, que dimos, pero bueno, sobre todo las que dieron las dos gestoras invitadas, que era BNP Paribas Asset Management y Edmond de Rothschild, que hablaron de temáticas muy concretas que, ostras, que la gente, yo creo que se le clarificaron muchas cosas, la verdad es que sí. Y a ver, ¿de qué hablasteis? ¿Cómo fue? O sea, cuéntame. Pues mira, hubo un poquito las temáticas fueron la renta fija, que lo hemos comentado a veces, ahora te profundizo un poquito, ¿sí? La inversión en tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, Big Data, sobre todo Big Data, que también hemos hablado aquí bastante. Hablamos ya un poquito menos porque si el evento hubiera sido hace un mes seguramente hubiera sido el tema protagonista, pero pasamos un poquito por encima del tema de la banca, de si había riesgo o no de contagio. De hecho, hubo alguna pregunta del público todavía sobre este tema. Y después hablamos de la inversión en sostenibilidad, que también en este programa hemos hablado muchas veces, una inversión en sostenibilidad que el año pasado fue relativamente mal, fue peor que la otra. ¿Por qué? Pues claramente porque pues hubo lo que más subió el año pasado fueron armas y energía contaminante. Pero se habló, por ejemplo, de la inversión en agua, y empezó por el final, que me pareció muy interesante. De hecho, nosotros en nuestras carteras tenemos el fondo de la gestora de BNP Paribas de inversión en agua, que claro, los datos que dio fueron demoledores. La poca cantidad de agua para beber, de agua potable que hay en el mundo, pero la inmensa cantidad de agua que hay en el mundo. Por lo tanto, con una demografía creciendo, cada vez se necesitará más agua. Y al final las empresas que hacen tratamiento de agua, que distribuyen agua, que hacen que ese agua que es insalubre para el humano pase a ser pues potable, pues hace que sea un negocio. Pues hablaban de el nuevo petróleo, el petróleo del siglo XXI. Por lo tanto, ostras, muy importante, y dieron unas pocas claves, algunos ejemplos de inversión que creo que es muy interesante. Sí, la verdad es que la gente se fue con eso en la cabeza, con el tema del agua también. O sea, que la gente se tomó bien el tema de invertir en renovables y tal, ¿no? Sí, al final tú piensas que con la inversión SG son el acrónimo de medio ambiente social, bueno, por inglés, o ASG en castellano, de medio ambiente, responsabilidad social y de gobernanza. Al final esto está yendo bien porque al final el consumo y el mundo está cambiando. O sea, no invertimos en una empresa socialmente responsable porque es más guapa, porque no, al final es porque es más rentable. Yeah. Y el ejemplo del agua es brutal. O sea, el ejemplo del agua, tú trabajas convirtiendo agua no potable en potable. Hostia, eso es un buen negocio y encima es bueno para la sociedad. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Sí. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos que comentar esta semana? No sé qué ha pasado. No he escuchado yo mucha cosa destacable, pero eso lo sabrás tú mejor que yo. Esta semana ha sido relativamente tranquila a la espera de lo que hagan los bancos centrales la semana que viene. Tema del que también se habló, que de tres ponentes que éramos opinamos un poco diferente los tres en el corto plazo, no así en el largo. Había pues BNP, por ejemplo, sí que esperaba. Bueno, en eso sí que estábamos un poco de acuerdo, que la subida de tipos se frenaría. No sabemos si la semana que viene todavía habrá alguna subida más, o en el caso de Estados Unidos tal vez no.
pero es posible que todavía haya algunas subidas más, pero en lo que sí que estábamos de acuerdo era que esas subidas ya se están frenando. Lo que no estaba de acuerdo BNP, por ejemplo, era que no espera bajadas este año, cuando nosotros, sobre todo en Estados Unidos, no lo descartaríamos en absoluto. Pero bueno, al final no lo saben ni los propios banqueros centrales, por lo tanto, las divagaciones que hagamos nosotros o los análisis que hagamos nosotros, pues pueden fallar o acertar en función un poquito de lo que vayamos viendo, de ese freno a la inflación, de esa efecto de la subida de tipos en la reducción drástica en el consumo, que parece que ya se está llevando a cabo, que es verdad que va con cierto retraso. Por lo tanto, los tipos pueden frenar antes de que frene la inflación, sin problema alguno. Y al final también esta subida de tipos que haya o no la semana que viene, pues influirá en los mercados, sobre todo en algunas tecnológicas, y en la renta fija, que es otro de los temas también precisamente que hablamos, que coincidimos los tres en que todavía vemos oportunidades en renta fija, pero de forma muy selectiva. No toda la renta fija subirá, ni mucho menos. Hay oportunidades en renta fija concreta. Se habló por ejemplo, entre invertir directamente en letras del Tesoro, un tema que también hemos hablado aquí, y que, por cierto, colgué ese fragmento en mi YouTube y es de los vídeos más vistos, te lo tengo que decir, Marc. ¿Ah, sí? La parte de comprar letras del Tesoro y la alternativa vía fondos de inversión, se ve que es un tema que interesa muchísimo, y ayer pues hablamos de esto. Esta subida de tipos ha hecho que el año pasado cayeran mucho los fondos de renta fija, cayeran muchísimo, pero claro, este año esa subida de tipos ya la han cogido y están recuperando rentabilidad, y a los inversores pues les interesa muchísimo, y se dejó muy claro y se pusieron ejemplos incluso numéricos de que es mucho mejor invertir vía buenos fondos de inversión de renta fija, buenos, porque también hay malos, pero vía buenos fondos de inversión de renta fija, que directamente el letras del Tesoro. Es más rentable y fiscalmente más óptimo. Y la semana que viene, que este impasse que hemos tenido de bolsas y de renta fija esta semana, seguramente la semana que viene será todo lo contrario, porque hablan banqueros centrales, tienen prohibido hablar la semana antes. Por lo tanto, en Estados Unidos, no en Europa, que hoy, por ejemplo, habla de guindos, o ha hablado ya, creo. Pero sí que la semana que viene habrá cierto movimiento. Uh-huh. Bueno, tema de bolsas, ¿cómo está hoy? ¿O cómo está esta semana? Pues también una semana tranquilita, una semana tranquilita en lo que da de semana. Para que te das la idea, el S&P 500, que es la bolsa más importante, lleva un más 0,27, nuestro IBEX un más 0,24, el DAX alemán un menos 0,50, muy tranquilito. Que el Nasdaq incluso está cayendo un poquito en 0,40, que lleva un 30% en lo que llevamos de 2023, y ya un 32,5. Ahora haré mirar la cifra exacta. Imagínate, metes 10.000 euros y tienes 13.500 euros. Gracias al Nasdaq, a estas grandes tecnológicas que han subido mucho, que pueden seguir subiendo, y todavía quedan las pequeñas tecnológicas que todavía no han cogido esa subida, que seguramente también deberán coger esta inversión en ciberseguridad, en Big Data. Todo esto es una forma de que los inversores también ganemos, gracias a que estas grandes compañías ganen dinero con nuestros datos, con las fibras de Telefónica, con que parece que cuatro se forran a costa de los demás, y al final nosotros, invirtiendo en estas empresas, pues también podemos sacar rentabilidad. Y ya te digo, un Nasdaq con un 30 y algo %. Veremos la semana que viene, otra vez, que el tema de tipos de interés no le va muy bien, las subidas del tipo de interés a las empresas tecnológicas, sobre todo a las más endeudadas, evidentemente, porque al final tienen que pagar más costes. No hacia las grandes. De hecho, ya te digo, este año, por ejemplo, Nvidia lleva un 160% de rentabilidad, Meta lleva un 100 y algo, Alphabet un 40%, es decir, llevan rentabilidades muy gordas, a pesar de que siguen subiendo los tipos de interés, porque son empresas que están poco endeudadas, por lo tanto les afecta menos esas subidas. Pero queda todavía mucho recorrido en tecnología. La gente se puede asustar de este 32%, esperar algún recorte. Lo de esta semana, un menos 0,40, no se puede considerar un recorte, porque al final hoy, con que abra un poco alcista, va a acabar la semana en positivo. Pero sí, las bolsas tranquilitas esta semana, la espera de los bancos centrales de la semana que viene. También ha habido bancos centrales esta semana, pero menos relevantes. Ha habido el Banco Central australiano y el de Canadá, que han subido tipos un poquito cuando no se esperaban. Ninguno de los dos esperábamos que subieran tipos. Es verdad que por el impacto económico, tanto de Australia como de Canadá, pues no es muy relevante cara a bolsas, cara a macroeconomía, pero sí puede ser un ejemplo de que todavía les queda cierto recorrido de subir tipos
pensábamos que la Reserva Federal Americana no lo subiría más y ahora hay bastantes dudas. Y Europa sí, a Europa seguramente le queda una subida o dos adicionales para luego frenar. A ver si nos dan pistas la semana que viene, tanto una como otra, que ahora no recuerdo exactamente los días, pero mira, la Reserva Federal el día 14, que es miércoles, y al día siguiente el Banco Central Europeo nos van a dar un poquito de guía lo que esperamos con subida de tipos, que al final no solo afecta a las bolsas, nos afecta al Euribor, etcétera, etcétera. Uh-huh. De momento, hablando de la zona euro y tal, lo que sí que nos ha dejado esta semana, estas últimas horas, es que pues ha entrado en recesión, ¿no? El primer trimestre de la zona euro. Sí, todavía ha sorprendido también, que eso también... Sí, no se esperaba, eso es bueno. ¿Ah, sí? Ahora, curiosamente ahora en bolsas las noticias buenas son malas y viceversa. Vale. Es curioso. A corto plazo, a largo evidentemente lo malo es malo y lo bueno es bueno. Realmente no se puede considerar recesión, es un crecimiento negativo de un trimestre. Para considerarse oficialmente recesión tendría que ser 2, ¿vale? No descarto que entre, por ejemplo, Alemania, que hablábamos creo la semana pasada o la anterior, sí que oficialmente entró en recesión. La zona euro todavía no. ¿Y por qué te digo que es relativamente bueno? Precisamente por las subidas de tipos. Si el Banco Central, cuyo objetivo es la estabilidad de precios, ¿vale? Pero si ve que se frena el consumo, si ve que los países, sobre todo Alemania, que pesa mucho en la zona euro, pues crecen menos, dirá, ostras, si están creciendo menos, ese tiene que tener impacto en la inflación en el futuro, ¿vale? Porque al final la inflación es verdad que va con cierto retraso, pero al final se acaba notando. Si un país está en recesión, es que un país produce menos. Recesión quiere decir que produce menos que el año anterior, o que produce menos que el trimestre anterior. Si produce menos es porque está vendiendo menos. Si está vendiendo menos es porque los consumidores no pueden asumir las subidas de precio, por lo tanto, incluso sin asumir esas subidas de precios se está comprando y produciendo menos. Por lo tanto, eso tiene que llegar a la inflación y además los banqueros centrales, que oficialmente les preocupa la inflación, son políticos y por tanto lo que les preocupa es que la gente esté contenta y vote a sus afines, ¿vale? Yeah. Por lo tanto no les gusta que un país esté en recesión o entre en crisis, a todo lo contrario. De hecho hemos tenido 6 años de tipos negativos cuando no se tenían que tener. ¿Por qué? Porque había fiesta y la gente estaba contenta y los políticos, y la gente está contenta, están contentos. Pan para hoy y hambre para mañana. Hemos visto la recesión que hemos visto por culpa de esos 6 años, la inflación que hemos visto por culpa de esos 6 años de tipos negativos. Sí. Pero ahora puede pasar lo contrario. Por lo tanto, es relativamente bueno que haya datos macroeconómicos malos. De hecho, cuando te he dicho antes que la Reserva Federal Americana se esperaba que no subieran tipos y ahora pues hay ciertas apuestas a que sí, es porque los datos macroamericanos han sido buenos de un mes y medio para acá. Y, por lo tanto, por eso ahora se dice que a lo mejor sí que tienen que subir todavía tipos. O sea, es un poquito extraño. Sé que mucho oyente habrá dicho, ostras, vaya paranoia ahora, esto que los datos buenos son malos y al revés, pero sí, es un poco lioso, pero es así. O sea, lo que queremos es que no se suban más tipos, lo que queremos es que el Euribor baje, lo que queremos es que los fondos de renta fija se recuperen, lo que queremos es que las empresas pues tengan más beneficios, y al final eso con tipos de interés altos es más difícil. Por lo tanto, lo bueno es que no haya subida de tipos, incluso haya bajadas, que si la economía no va tan bien, pues evidentemente se aceleraría. Oye, ¿y por qué ha causado sorpresa? ¿Por qué la gente no se lo esperaba? Bueno, al final lo que hacen los analistas, las casas de análisis, es lanzar previsiones. Y en base a esas previsiones, tanto que hemos hablado a veces de resultados empresariales como de datos macro, pues se esperaba un crecimiento del 0.1, si no recuerdo mal, en base a estudios de casas de análisis, un poquito consenso de casas de análisis. Al final, cuando se publica el dato, es mejor o peor de lo esperado, pero siempre hay previsiones de casas de análisis, después se busca un consenso. Cuando decimos un dato es mejor de lo esperado, o no se esperaba una caída de precios, o no se esperaba una caída del crecimiento económico, al final es un consenso de casas de análisis que lanzan previsiones cada ese trimestre, ¿vale? Y en base a esas previsiones, pues nosotros actuamos, invertimos, no invertimos, el Euribor se mueve de una forma, de otra. Después, cuando llega la realidad, pues hay que reajustarlo todo.